Mi nombre es Alexander Valencia Rodríguez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, tercer semestre de la Universidad Militar Nueva Granada. En el presente video vamos a analizar los paradigmas de las relaciones internacionales. Para ello vamos a tomar la definición de Thomas Kuhn, eh, quien define los paradigmas como realizaciones científicas reconocidas universalmente que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Decimos que desde el comienzo hasta la actualidad en las relaciones internacionales, ellas se encuentran en un gran debate paradigmático. Haciendo referencia a Celestino el Arenal, uno de los más prestigiosos especialistas españoles en el campo de los estudios internacionales, autor también de Introducción a las Relaciones Internacionales, eh, toma un cuestionamiento que hace KJ Holsti, el cual plantea cuál es la razón para que las teorías de las relaciones internacionales centren su debate en la cuestión paradigmática. Pues él por un lado dice que se debe a la propia evolución y cambio de la realidad internacional, que es objeto de estudio. También a los profundos y radicales cambios sociales, políticos, económicos y científico-técnicos. Por otro lado, el espectacular aumento cuantitativo en el plano de los actores internacionales y de las interacciones mismas, acompañados por la aparición de nuevos y dramáticos problemas, que sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial han experimentado las relaciones internacionales y pues con ellas la sociedad internacional. Todo esto ha influido fuertemente en la evolución de las propias concepciones científicas que teníamos de las relaciones internacionales y con ello en el paradigma que inspira las mismas. Desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, el paradigma que había dominado era el paradigma tradicional, que se resume en un paradigma idealista o estatocéntrico, quien para el análisis de las relaciones internacionales se basaba o se basa en el Estado y el poder como único referente. Aunque siempre han existido gran variedad o existieron gran variedad de escuelas y teorías que han coincidido con un gran número de estudiosos, era notable que han tenido una ausencia del marco conceptual, de lo teórico y metodológico, dado por su comodidad en el contexto intelectual y científico, que se encerraba en sí mismo y sus virtudes de la explicación de la realidad internacional. Desde finales de los años 60 han aparecido paradigmas que confrontan críticamente el paradigma tradicional, pues tratan de adaptarse adecuadamente a los cambios que experimenta las relaciones internacionales con las respuestas más apropiadas a los sucesos o hechos que se han venido presentando. Es notable la importancia en la noción, la realidad del cambio en las relaciones internacionales. El paradigma tradicional se ha puesto en entredicho, o se puso en entredicho, a consecuencia de nuevas y diferentes conceptualizaciones, tales como los procesos claves, los actores y las imágenes que se tienen del mundo. En esa misma década de los 60, y a raíz pues, de estos cambios que hemos nombrado, que se presentaban en las relaciones internacionales, más que todo por el clima de distensión que generó la Segunda Guerra Mundial. Ello favoreció la toma de conciencia. Eh, Nace pues una insatisfacción académica con respecto al alcance del paradigma tradicional, para dar cuenta de una realidad internacional que es cada vez más compleja. Esto da nacimiento a dos nuevos paradigmas. Uno de ellos es el de la sociedad global o mundial y el otro es el paradigma de la dependencia. Nuevos debates en el estudio entre realismo y globalismo. Este paradigma ya había sido el paradigma global, ya había sido contemplado por Kant. Eh, lo que sí era relevante y nuevo es la formulación con la que se desarrolla en esta época, de la que hacíamos referencia, los años 60. Además que es imponente a la propia realidad de nuestros días y no una sola exigencia de la razón o un deseo humano como lo planteaba el paradigma tradicional. La necesidad de este paradigma tiene sus bases en la opinión de sus defensores,
por una realidad internacional que poco tiene que ver con la que originó y justificó el desarrollo del paradigma realista. Dado los cambios producidos en el cambio social, económico, pero en el campo social, económico y de las comunicaciones, ya no se puede hablar exclusivamente de una sociedad de Estado con relaciones limitadas, pues limitadas solamente a lo que era lo diplomático y lo militar. El componente político transnacional en la dimensión económica y científico-técnica deriva de la negativa de que las relaciones internacionales sean por naturaleza conflictivas y se interpreten como una lucha por el poder. En el paradigma de sociedad global aún se reconoce este carácter conflictivo, pero se afirma igualmente acompañado de un carácter cooperativo. En sí, el paradigma global nace como resultado de dar respuesta a los nuevos problemas de liderazgo económico para ese entonces en Estados Unidos, a los cuales debe hacer frente, puesto que presenta características diferentes a las que se venían presentando en la sociedad internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Las postulaciones para este paradigma es que a raíz o como consecuencia del acelerado cambio social, el económico, científico y técnico que tanto hemos hablado, y además en las comunicaciones, está definido por el fenómeno de la interdependencia y la cooperación. Esto se ubica en una sociedad mundial. Esto se traduce en nuevos retos y problemas que suscita la aparición de valores y al interés común de la sociedad mundial. Otro aspecto es que el Estado, en su papel o en su rol como estructura soberana capaz de garantizar bienestar y seguridad a los ciudadanos, se ha debilitado. El sistema internacional ha perdido su carácter estatocéntrico. También la separación entre la esfera interna y la esfera internacional ha desaparecido. Se ha obligado a abrirse al exterior por las demandas de desarrollo económico y social. Además, que el Estado no puede explicarse solo en términos exclusivos políticos y militares. También se produce una ampliación en cuanto a los actores que solían ser solo estatales. Ahora se considera los no estatales, los supranacionales, transnacionales, subnacionales, entre otros. Se produce un cambio en los valores imperantes de los valores nacionalistas e individuales. Se pasa a unos valores comunes y universales. Hablando del siguiente paradigma, el paradigma de la dependencia, decimos pues que tiene también sus inicios en los años 60, al igual que el paradigma global, y sus bases son las mismas, comparten las mismas bases, el paradigma global y el paradigma de la dependencia. Decimos que nace en el siglo XIX, sin embargo su interpretación de la sociedad internacional responde a perspectivas ideológicas muy diferentes. Su centro de atención son las relaciones económicas internacionales, pero estas no en términos de interdependencia, sino de dependencia, en términos de desigualdad y dominación. El paradigma de la dependencia considera el mundo como un único sistema económico, donde todo gira en torno al capitalismo. Igual que el paradigma global, las relaciones internacionales se consideran conflictivas. Para este paradigma de la dependencia no existe diferencia entre la esfera estatal y la esfera internacional. Todos los actores de las relaciones internacionales son indispensables y primordiales, pero en su ámbito siempre habrá un ganador y un perdedor. Con esto concluimos la presentación que hace referencia en la materia de teoría de las relaciones internacionales a los paradigmas de las relaciones internacionales, en los cuales hemos planteado tres paradigmas: el paradigma tradicional, el paradigma social global o mundial y el paradigma de la dependencia. Muchas gracias.